nombre es Fred Alexander Quiroz, hago parte del grupo conformado por Fernando Antonio Pineda y Paula Andrea Pérez del curso de Ordenamiento Territorial de la especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos. ¿Qué es una ley orgánica? Bueno, antes de definir qué es una ley orgánica, debemos tener en cuenta que es una ley. Entonces, es una ley, según el Senado de la República, una norma o una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen qué está permitido hacer y qué está prohibido realizar. Ahora bien, existen tres tipos de leyes. Primero, una ley ordinaria. Segundo, una ley estatutaria. Y tercero, una ley orgánica. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La ley ordinaria se expide al Congreso de la República en ejercicio de su facultad legislativa regular, es decir, la hacen ordinariamente. Las leyes estatutarias, las que regulan todo lo referente a derechos fundamentales, es principalmente para protección de los derechos humanos. Y las leyes orgánicas que se encargan de definir la estructura de los organismos de Estado y autolimitante de las funciones ejercidas por el Congreso de la República. Es decir, estas leyes orgánicas también aplican para el Congreso de la República. Y por lo cual, en el artículo 151 de la Constitución Política de Colombia, especifica, el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto en ejercicio de la facultad legislativa. Por medio de ellas se establecerán reglamentos del Congreso y Cámara, normas sobre preparación, aprobación y ejecución de presupuestos de renta, leyes de apropiaciones, Plan General de Desarrollo, asignación de competencias normativas a entidades territoriales. Y hay una nota muy importante que se debe tener en cuenta, que es para su aprobación es necesaria la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Voy a hablar sobre el ordenamiento territorial. Para conocer bien esta definición es importante tener claro tres aspectos, tres conceptos que son territorio, territorialidad y planeación. Cuando hablamos de territorio no solo hablamos de la parte física, hablamos de una construcción social, hablamos de la relación de las dinámicas sociales, económicas, políticas que tenemos los seres humanos, inclusive con la naturaleza. Cuando hablamos de territorialidad, hablamos de esa apropiación que tenemos sobre el territorio, sobre esa identidad, ese sentido de pertenencia que tenemos en el territorio. Y cuando hablamos de planeación, eso nos define planes y proyectos. La planeación es la gestión pública para controlar y dirigir los sistemas sociales, o sea, dentro del concepto de ordenamiento territorial, estos tres conceptos son inherentes sobre el ordenamiento territorial. Aquí sí podemos definir que el Estado lo que busca es darle un orden al territorio. Con esto, ¿qué hace el Estado? Busca que los recursos estén disponibles, que tengamos más recursos, la calidad de vida de nosotros los seres humanos y la naturaleza. O sea, todo lo que se busca con esto es una organización de espacio físico, el espacio físico donde habitamos, y que las relaciones que se establecen en tengan como, o sea, ellas se establecen y deben de ser organizadas, deben de ser dirigidas, deben de tener unos lineamientos, y eso es lo que busca la planeación. Por ende, el ordenamiento territorial tiene relación con la planeación de nuestro territorio y es la forma como definimos la organización del espacio. Es importante que si tenemos territorialidad, nos apropiemos y nos identifiquemos de nuestro territorio. Eso es lo que les quería contar con el ordenamiento territorial. Ya que teniendo esta base, ustedes van a saber y van a entender todo este proceso. Gracias. Quiero responder dos de las preguntas
citadas en el taller. La primera, describir 3 principios del ordenamiento territorial establecidos en la Ley 1454 de 2011. La primera tiene que ver con la autonomía, que es esa capacidad que tienen las entidades territoriales para administrar sus recursos y para hacer sus gestiones de acuerdo a los intereses y a lo que cita la norma, de acuerdo a sus limitaciones y a sus alcances. La segunda es el tema de la participación. Cada día vemos cómo las comunidades se interesan más en participar y en establecer canales de diálogo entre el municipio y las comunidades para generar desarrollo y tener presente todos esos aportes que hace la comunidad de manera participativa. La tercera tiene que ver con la asociatividad, que es la capacidad que tienen las entidades territoriales de unirse con otras entidades territoriales y generar desarrollo a través de unos proyectos subregionales que le permitan mejorar las condiciones de vida no solo de los habitantes de su territorio, sino la de otros municipios y que son de mutua problemática. La segunda cuestionario es por qué es necesario contar con una ley de ordenamiento en el territorio. Es importante porque es el instrumento de planificación que le permite a las entidades territoriales generar país, generar ese desarrollo y promover esa capacidad de descentralización y de planeación administrativa en los entes territoriales. Hay que reconocer que todo el territorio goza de una diversidad, esa diversidad en lo geográfico, en lo histórico, en lo político, en lo ambiental y en el desarrollo cultural. Eso hace necesario contar con una ley de ordenamiento territorial que le permita a cada entidad o cada municipio establecer cuáles son sus prioridades y cómo se van a organizar en su territorio. Por eso, esta ley es muy importante porque permite y tiene las bases para la formulación de los planes de ordenamiento territorial, de los planes básicos de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial de acuerdo a su población. ¿Por qué es importante? Porque es la que le permite reglamentar el uso de los suelos de acuerdo a sus limitantes, porque es el que le define cuáles van a ser esas áreas de expansión y de desarrollo en sus territorios, porque es el que le reglamenta el tema de las normas urbanísticas y de construcción en el territorio, porque es el que define cuáles van a ser esos suelos de protección, esos suelos de amenazas por altas pendientes, esos suelos de riesgos, esos suelos de conservación dentro del territorio. Le permite optimizar el uso del suelo y establecer cuál de ese suelo es mejor y más potencial para ciertos usos agrícolas, forestales, para temas de protección, de reservas. Como vemos, el ordenamiento territorial es muy importante dentro de la formulación y evaluación de proyectos. Nosotros, como futuros especialistas en formulación y evaluación de proyectos, debemos conocer cada uno de los territorios y conocer esas limitantes o esos beneficios que pueden tener dentro del esquema de ordenamiento territorial para poder formular proyectos coherentes con los usos del suelo y con los que está establecido dentro de la normatividad de los acuerdos municipales que reglamentan los esquemas de ordenamiento territorial. Muchas gracias.